San Lucas, capítulo 14, desde el versículo 15 en adelante. Se trata de un hombre un hombre que invita a una gran fiesta, que prepara una gran fiesta, que invita a personas. Y hay tres tipos de personas en la cual Dios nos habla en este texto. Entonces, en el año, y esto me trae a colación una historia, y es que en el año 1912, en la tragedia del Titanic, hubo algo que fue completamente, o lo más trágico del desastre del Titanic, fue que, y sorprendió mucho, en muchos de los relatos históricos se cuenta que cuando dieron el alarma de que el Titanic se iba a hundir, y para que estuvieran preparados para montarse en las embarcaciones para poder ser salvos, algo ocurrió allí que estremeció a las personas y estremeció a muchos de los historiadores. Y es que las personas no respondieron al llamado. Algunos comenzaron a decir, este barco es muy grande y es imposible que pueda hundirse. Otros comenzaron, esto es impactante, cuando están anunciando que se iba a hundir ese lugar, comenzaron a recoger sus cosas, sus pertenencias. Gracias. Comenzaron a recoger sus pertenencias para llevárselas. Algunos ni cabían en las embarcaciones. Y lo más trágico de esto es que muchísimas personas perecieron por no atender al llamado, a tiempo. Y esta historia que estamos leyendo, y es una parábola de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento todas las embarcaciones estaban listas, pero las personas no respondieron al llamado de salvación. Y Jesucristo cuenta una historia que impacta en ese momento. Estaban sentados en una mesa. En esa mesa hubo alguien, en esa mesa estaban personas religiosas, personas preparadas, personas honestas. Y hubo alguien que en medio de todo dijo algo que aparentemente es muy espiritual. Él le dijo, allí sentados a la mesa, le dijo al Señor, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y Jesús no le dijo nada, sino que le respondió con una historia. Él dijo, un hombre hizo una gran fiesta y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió un siervo a decir a los que habían convidados, venid, ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Repita conmigo, excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos y a los cojos. Y dijo el siervo al Señor, he hecho como mandaste. Aún hay lugar. Aún hay lugar. Y en este tiempo en la cual Dios está haciendo un llamado peculiar a muchísimas personas que conocen, el reino de Dios está preparado. Dios nos está diciendo, la invitación es real, pero lo lamentable de esto es que no todos responden al llamado. El Señor Jesucristo dice esta parábola de personas que estaban invitadas, pero quedaron fuera de la invitación. No porque no quisieron ir, sino porque parecía que estaban ocupados. Llamó a los que parecían los más estables, pero fue los que quedaron fuera de ese llamado. Y yo creo que en este momento vivimos en una generación que se encuentra completamente ocupada. Vivimos en un trajín
de arriba a abajo. Yo creo que no es una generación rebelde, sino ni siquiera incrédula. Vivimos en una generación que está completamente y profundamente ocupada. Gente que corremos todo el día para acá, para allá. Vivimos con el reloj en la mano. Gente que ama a Dios. Hay gente que ama a Dios. Gente que verdaderamente ama a Dios, pero siempre vive con prisa, incluso para orar. Hoy en día nadie se detiene para tener un momento en silencio en la cual allí es donde Dios habla. En el silencio personal. En este momento tú hablas con las personas o Dios hace un llamado a alguien y nadie te dice no quiero hacerlo, sino que te dicen ahora no puedo, estoy liado, esta semana no puedo, tengo muchos compromisos. Pero hay algo profundo que Dios quiere enseñarnos con esta parábola. Hay algo espectacular que Dios quiere hablarnos a la generación de este tiempo. Y por eso es que yo he titulado este mensaje demasiado ocupado para Dios. Demasiado ocupado para Dios. Vivimos llenos de notificaciones, ajetreados, pero vacíos de presencia de Dios. Jesús, con una claridad impresionante, Él se presenta en una mesa donde estaban personas aparentemente y seguramente personas religiosas, personas correctas, incluso personas formales, y alguien suelta esa frase muy espiritual y Dios les responde con lo siguiente, con una historia que no ataca. Jesucristo, su intención jamás es atacarte. Jesucristo con esta historia los desarmó por completo. Una historia que no lo acusó, pero revelaba realmente el problema que estaba sucediendo y creo que sucede todavía en este tiempo. Esta no es una historia que Jesús estaba señalando a pecadores, sino personas que estaban ocupadas. Y el mayor peligro de este tiempo, de esta generación, no es el pecado escandaloso, sino una distracción constante. Vivimos en un tiempo en que estamos en distracción, que literalmente lo conversaba hoy con uno de mis hermanos, que cuando agarramos o cogemos el aparatico, nos damos cuenta haciéndole así al dedo y nos damos cuenta que pasan 30 minutos, 40 minutos. Yo personalmente digo, no puede ser, perdí 40 minutos viendo estupideces, viendo la vida de otros. Vivimos en una generación distraída y le he dicho a la iglesia, a los líderes, es muy difícil competir con el mundo. No, la iglesia no puede competir con el mundo con respecto a distracciones o a espectáculos. Es prácticamente imposible para todo lo que podemos conseguir fuera de las cuatro paredes, parques espectaculares, distracciones, muchas cosas muy bonitas, en la cual los cristianos nos distraemos y nos desenfocamos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso es que el primer punto o la primera persona que vemos, son tres tipos de personas que están en este texto, porque no son personas que no quieran entrar, no son personas que no quieran entrar, sino que son personas que tienen cosas más importantes que hacer o que tienen prioridades o otras prioridades que no es el reino. Y lo primero que el Señor nos habla en este texto, y por eso es que le coloqué a este primer punto, he comprado un campo, le responde el primero, cuando la seguridad material desplaza a Dios. Jesús presenta a un hombre que está preparando una gran cena, es decir, que todo estaba listo. Y en el reino de Dios todo está preparado, todo está listo. Simplemente tú tienes que obedecer y entrar en el llamado que Dios ha destinado a cada uno de nosotros. Dios no llamó simplemente a pastores o evangelistas, sino que quiere que todos sean evangelistas, aparte de los otros dones que Dios tiene
en ti. La tragedia o la connotación que hace Jesucristo no es que el banquete estaba vacío, sino que muchos invitados decidieron no sentarse en la mesa. Por eso es que el primero le dijo: he comprado un campo y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuse. Esta persona o este hombre no suena una persona irresponsable. Suena como una persona, un previsor, alguien que es una persona responsable, que piensa en su futuro, que piensa en estabilidad. Y esta primera persona representa a las personas que viven persiguiendo una estabilidad. No era un hombre malo, no habla. Jesús no dice que este era un hombre malo, sino que era una persona responsable, que pensaba en su futuro, que quería construir algo. Pero mientras organizaba su vida, dejó a Dios desplazado. Desplazó a Dios. Y un alma, un hombre o una mujer puede llenarse de proyectos y vaciarse de eternidad. El problema no es el campo, el problema no es los proyectos que él tenía. El problema era el lugar que ocupaba ese proyecto. Ese era el problema. Y mira, y nos encontramos en este tiempo en la cual queremos alcanzar cosas, tenemos metas, que si comprar un piso, comprar un coche, montar una empresa X o una profesión, lo que tú puedas pensar, y dices y respondes al llamado: no digo que no, sino que en este momento no pueda. Cuando tenga todo organizado, cuando ya esté estable, yo voy a responder al llamado del servicio de Dios en la iglesia o para el evangelio, para el reino. Y mira, en este último mes he visto algo que me ha impactado. He tenido varias visitas a hospitales de personas sanas que de un día a otro le cambió la vida por una enfermedad. Lo último, una doctora muy querida, muy profesional, en un nivel en la cual se encuentra ella vive de sus manos, de las operaciones que ella hace, de las intervenciones que ella hace. De un día a otro le viene una enfermedad que ahora no puede movilizar ni hacerlas. De un día a otro puede cambiar la vida de alguien. ¿Qué te quiero decir yo con esto? Que muchas veces nos enfocamos en algo, nos enfocamos en alcanzar algo, y cuando lo alcanzamos no va a ser suficiente porque queremos alcanzar otra cosa y vivimos postergando lo que realmente Dios quiere hacer con nuestra vida. Y esto me impactó y fui allá y oré por ella, oré con ella y le mostré la Biblia. Es una persona bella, maravillosa, muy creyente en Dios, que la invité en muchísimas ocasiones a la iglesia, pero por causa del trabajo no pudo ir, fue en muy pocas ocasiones. Y es que colocamos prioridades antes de lo que realmente es importante. Colocamos prioridades materiales antes de las prioridades eternas. Y yo creo que lo más importante de un hombre y de una mujer es colocar el reino de Dios y su justicia, como dijo el texto, aleluya. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. El problema no es tu proyecto, tus sueños, sino posponer lo que Dios ha colocado en ti por algo simplemente material, aunque sea algo. ¿Tú crees que Dios no te puede dar una casa, un piso, una empresa? ¿Tú crees que Dios no lo puede hacer? ¿Tú crees que servirle a Dios, dedicarle el 10% de tu tiempo a Dios, tú crees que eso te va a hacer obstrucción para los planes que tú tienes? Los planes de Dios son mucho mayor para tu vida, sin importar la edad que tú tengas. Moisés, con 80 años, Dios le entregó un proyecto eterno.
Así que no hay edades. Tú estás aquí y me estás escuchando porque Dios todavía tiene un largo camino que recorrer contigo y muchas cosas por hacer para el reino. El problema de esto es lo que hay en el corazón. Me estoy hablando a mí, porque esto principalmente me habla a mí. Cuando un predicador se para en un lugar y da un mensaje es porque primeramente le ha hablado a él. Hoy este campo puede ser la hipoteca, el negocio, estabilidad económica, cuando tenga todo en orden, cuando tenga mi carrera profesional, personas que dicen no puedo involucrarme todavía con el servicio o con Dios porque necesito asegurar mi futuro. Pero la Biblia nos recuerda que la vida no está garantizada. El mañana no nos pertenece. Como a esta doctora, de un día a otro puede cambiarnos la vida. De un momento a otro, a veces ni siquiera un día, de un momento a otro nos puede cambiar la vida. Y la seguridad no está en lo que puedas poseer, sino en lo que Dios ha depositado en tu vida. Y Jesús habla en un momento y le dice, porque a veces queremos romantizar lo que dijo Jesús. Jesús dijo en un momento que una persona dijo lo siguiente: alma, muchos bienes tienes para muchos años, descansa o disfruta de los años que tienes. Y Dios le dijo o le respondió: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. El problema no fue la riqueza, sino la confianza donde estaba depositada. Y muchos han dejado a Dios para un después. No sé, Dios, sinceramente, a quién puede estar hablando el día de hoy. Pero ese después, cuando tú postergas o ese después se puede convertir en un enfriamiento. Ese después se puede convertir en un enfriamiento espiritual. Y Dios no quiere eso para tu vida. Lo segundo de este pasaje es lo siguiente. Dijo la segunda persona, le dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes. He comprado 5 yuntas de bueyes. Y esto habla de ocupación, ¿no? Una persona ocupada. Te ruego, tengo que ir a probar estas 5 yuntas de bueyes. Te ruego que me excuses. Estos bueyes significan o nos hablan o representan trabajo o productividad. Es decir, era una persona muy productiva. Esta persona no estaba pecando, no estaba cometiendo pecado, estaba siendo productiva, estaba trabajando. Y Jesús toca uno de los ídolos que muchos tenemos o hemos tenido en algún momento, o de los ídolos más aceptados en esta generación, es la productividad. Vivimos admirando personas que son muy productivas, personas ocupadas, personas aceleradas o personas que viven resolviendo o escribiendo mensajes, resolviendo problemas, produciendo sin descanso. Pero una vida llena de actividad no necesariamente está llena de Dios. Una vida llena ni siquiera de actividades en la iglesia o para el ministerio no significa tampoco una vida llena de Dios. Este hombre no fue indiferente al llamado, sino que estaba ocupado. Simplemente estaba ocupado. Y la ocupación es uno de los ídolos más aceptados de nuestra época. Qué difícil en este tiempo en conseguir a personas que realmente coloquen como prioridad a Dios. Pero Dios está levantando hombres y mujeres en este nuevo tiempo que a otros les fue dada la oportunidad. Mira, a veces Dios da la oportunidad a alguien de servir. Y cuando no respondemos, como el reino de Dios no puede detenerse, Dios comienza a levantar a otras personas. Y cuando tú te levantes tienes que unirte, porque Dios te va a perseguir hasta que puedas
levantarte y enfocarte al llamado. No cuestionamos a una persona que viva trabajando. ¿Cuántos? Yo conozco personas que tienen 2, 3 trabajos y ganan dinero aquí en este país y el dinero no les alcanza. El dinero no les alcanza. Personas que cuando llegaron vivían cómodas con 1.000 euros y ahora ganan 3.000, 4.000 y no les alcanza. Porque dice el libro de Ageo que trabajan y todo cae en sacos rotos. Porque a veces no somos generosos y Dios nos da y no sembramos en el reino. Jesús muestra en un momento que podemos estar ocupados y podemos estar lejos de Dios. Cuando Marta, en aquel pasaje, cuando Jesucristo estaba enseñando la palabra, dice el texto que Él estaba enseñando y María estaba sentada escuchando y María estaba ocupada sirviendo. Jesús no reprendió el servicio de María. Jesús reprendió fue el afán que ella tenía, que ese afán robó la presencia de Jesús, robó la presencia de Dios en su vida. Y estos bueyes de este tiempo puede ser jornadas interminables de trabajos, agendas saturadas, ministerios inclusive sin descanso, vidas que ni siquiera tienen un espacio para Dios, personas que oran rápidamente, personas que ni siquiera leen un poco la palabra o la leen muy poco, que viven cansadas, viven agotadas y se pierde la sensibilidad espiritual. Por eso es que Dios pide ese descanso o momentos íntimos. Personas no es que no amen a Dios, sino que nunca se detienen. Por eso es que el texto dice, o el mismo Jesucristo dijo lo siguiente: ¿de qué le sirve al mundo? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? El alma se pierde también cuando se va secando espiritualmente. Y Dios no quiere lo que hacemos, o no solamente lo que hacemos, Dios quiere quiénes somos delante de Él. ¿Quién eres delante de Dios cuando estás solamente con Él? No solamente nuestras manos, Dios quiere nuestro corazón. ¿Qué ocupa en primer lugar tu corazón? Hazte esta pregunta. No me la respondas, respóndela dentro de ti. ¿Qué está ocupando Dios? ¿Qué está ocupando mi corazón antes que Dios? ¿O qué es más importante que Dios en mi corazón? La tercera persona, y esto puede sonar un poco fuerte, y es que le responde de la siguiente manera: me he casado y por lo tanto no puedo ir. Puede sonar delicado este caso, pero aquí no hablamos ni de dinero, ni de trabajo, ni de tiempo. Estamos hablando de amor. Se iba a casar o se había casado, pero Dios o Jesús lo que quería hablarnos, hoy quiere hablarnos una vez más, es que cuando el amor no está bien ordenado, puede convertirse en un ídolo silencioso que va destruyendo nuestro corazón o nuestra relación con Él. Cuando colocamos a personas, relaciones, antes que a Dios o de primero que Dios. Esto también es peligroso para un hombre y una mujer que conoce de Dios. El ejemplo, aquí podemos decir que el problema no es amar. El problema es cuando comenzamos a amar mal. Porque cuando amamos a alguien más que a Dios, allí está un problema. Dios no está en contra del amor. Dios inventó el amor. Él inventó el amor. Y lo primero que Él creó, el primer ministerio, fue el matrimonio. Es el diseño, la familia es el diseño de Dios. Pero los afectos son regalos de Dios. Pero Dios deja algo muy claro en todo el Evangelio. Y es que
Ni siquiera nada bueno o nada espectacular puede ocupar el lugar de Dios. Nada bueno debe ocupar el lugar que solamente Dios merece. Y este hombre no le respondió, no puedo ir al banquete. No, o podría responder en este tiempo cuando te llaman a servir o algo, no es que no quiera ir, es que no puedo. Y lo vamos postergando. Cuando algo legítimo se convierte en prioridad, eso es un problema también. Cuando lo secundario se convierte en central, lo central pasa a un segundo plano. Ya no es importante, ya se pierde lo central. Te hablo personalmente, o sea, individualmente en tu vida. Jesús dijo palabras fuertes que a veces las suavizamos o las romantizamos. Jesús dijo en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Esto es duro, pero Dios no es que está promoviendo allí el desprecio, sino que está enseñando un orden. Y a nosotros siempre se nos enseñó que primero está Dios, luego está la familia, luego la iglesia y después todo lo demás. Cuando el amor se vuelve dependencia o esa relación se vuelve dependencia, esa relación se vuelve una carga pesada. Cuando esa expectativa con una persona que lo entronamos en nuestra vida, eso se va a convertir en una presión y el corazón termina agotado, porque el único que no te va a fallar es Dios. No hay otro ser en esta tierra que no te vaya a fallar, si no es Él, el único verdadero, perfecto, el más dulce de todos, el más amoroso de todos, Jesús. Pero este pasaje nos habla de cosas muy profundas, sencillas, pero profundas. El problema no es amar. El problema es que el amar sin orden es algo que puede ocasionarnos ansiedad y muchas otras cosas. Salomón amó mucho. Salomón amó muchísimo, pero tuvo poco orden. Tuvo amor con muchísimas mujeres. Fue el hombre más sabio de su tiempo. Conocía a Dios, había visto la gloria de Dios. Pero Salomón no perdió su reino en una sola noche. Salomón fue desplazando lentamente a Dios, tanto así que el texto dice que las mujeres desviaron el corazón de Salomón. Lo desviaron. No fue falta de conocimiento, no fue falta de bendición porque tenía muchísimas bendiciones. Fue falta de prioridad espiritual. Salomón no dejó de creer de un solo golpe, sino que lo fue desplazando lentamente, poco a poco. Lo más peligroso no es abandonar a Dios. Lo más peligroso en un hombre y una mujer, y yo estoy hablándole hoy a hombres y mujeres que aman a Dios. Yo sé que amas a Dios. Yo lo sé. Yo sé que amas a Dios. Yo sé. Y yo te quiero decir el día de hoy, lo peligroso es cuando lo dejamos en un segundo plano. Hoy la excusa podría sonar, ahora no puedo servir más. Mi familia me necesita. Mi pareja no está al mismo nivel espiritual. Mis hijos absorben todo mi tiempo. O cuando esta relación, a veces hay relaciones un poco complicadas, cuando esta relación se estabilice, allí voy a volver a Dios o volveré a servir a Dios. Y sin darnos cuenta, lentamente la oración se enfría. Tu comunión con Él se enfría. Porque deja de ser prioridad en nuestra vida y la vida espiritual se apaga. Hay una gran mentira y es que a veces pensamos, si coloco a Dios primero, voy a perder mis relaciones. No es así.
Cuando tú colocas a Dios de primer lugar, todo se comienza a estabilizar. Tu matrimonio, tu vida emocional, espiritual, tu vida profesional comienza a estabilizarse. Dios te quiere hablar esta mañana, allí en el corazón. ¿Sabes por qué te hablo tan suave? Porque dice el texto que Jesús no estaba en una plaza, ni estaba en una iglesia o estaba en un lugar. Dice que Él estaba sentado en una mesa, hablando de lo cotidiano. Y allí, en esa mesa, estaban personas seguramente que eran muy sinceras. Pero Jesús quería cambiar algo en ellas. Personas que lo conocían. Pero Jesús quería que ellos respondieran al llamado. Colócate de pie esta mañana. Yo quiero hablarte al corazón. Yo quiero hablarte el día de hoy. Yo quiero hablarte el día de hoy. A las 5 de la mañana, cuando estudiaba este texto, hay un personaje aquí, una cuarta persona, que creo que hay muchos aquí hoy como esta cuarta persona, que parece insignificante, y desde el principio es nombrado. Dice el texto: y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados. Y dice que después que el siervo fue y que ninguno respondió al llamado, volvió a Jesús nuevamente, o a su dueño, y dice: vuelto el siervo, hizo saber las cosas al Señor. Habló con su dueño, con su amo, y luego dice el texto que su amo le habló a él. Dijo a su siervo que fuera a buscar otras personas. Lo fue a buscar, y luego el siervo volvió. Esta cuarta persona, que fue la primera en todo el texto y que ni siquiera se dice el nombre de ella, ese siervo puede ser tú y puedo ser yo. Aunque este siervo también hace una analogía del Espíritu Santo, que va a buscar a las personas. Por eso es que he visto cómo personas que tratan de huir, hasta allí llega Dios y las llama nuevamente. Y las llama nuevamente. Uno que levantó la mano por aquí atrás, que había nacido aquí en Orense, sé que no nació, pero seguramente nació de nuevo aquí. Dios quiere usarte y el Espíritu Santo de Dios te quiere llamar. Pedí una canción hermosa, si la podemos cantar juntos. Aleluya.